Hola, hola, mis queridísimos amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal favorito donde analizamos hasta el último detalle de nuestras parejas preferidas. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que les apasiona tanto como a mí, Halil y Esla. Sí, hablamos de esos personajes que nos robaron el corazón y nos hicieron creer en el amor verdadero, incluso a través de la pantalla. Hoy vamos a desmenuzar ese mensaje que literalmente hizo temblar las redes sociales, ese que nos hizo preguntarnos si lo que veíamos era solo actuación o si había algo más, algo real, detrás de las cámaras. Prepárense porque vamos a analizar cada palabra, cada gesto, cada mirada que nos dio una pista sobre la posible, y digo posible, relación entre estos dos talentos. Pero antes de que nos metamos de lleno en este chismecito jugoso, quiero recordarles, a los que son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre les traemos lo último en noticias, análisis y curiosidades sobre sus novelas y actores turcos favoritos. Y a los que ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Son los mejores. Ahora sí, manos a la obra. Halil y Esla. ¿Por dónde empezar? Su química en pantalla era innegable. Cada escena entre ellos era una explosión de emociones, una montaña rusa de sentimientos que nos mantenía pegados al televisor. Pero seamos honestos, muchas veces la química en pantalla es producto de la buena actuación, del talento para transmitir emociones. Lo que hizo diferente a Halil y Esla fue, bueno, eso es precisamente lo que vamos a descubrir hoy. El mensaje al que me refiero, el que causó revuelo en las redes, apareció poco después del final de la telenovela que los catapultó a la fama. Fue una publicación en la cuenta de Instagram de uno de ellos, no voy a decir quién todavía para mantener el misterio, acompañada de una foto donde aparecían juntos, sonriendo de una manera que digamos que no era la típica sonrisa de compañeros de trabajo. El mensaje decía algo así como, gracias por este viaje increíble. Por las risas, por las lágrimas, por la complicidad. A veces, la vida nos sorprende con regalos inesperados. Siempre te llevaré en mi corazón. A ver, ¿quién no pensó inmediatamente que había algo más entre ellos después de leer eso? Era imposible no especular. Era un verdadero festín para los chismosos como nosotros, lo admito. ¿Pero podemos culparnos? Cuando dos personas generan semejante conexión en pantalla, es natural que nos preguntemos si esa magia trasciende el set de filmación. Las redes sociales estallaron. Halil Isla Amor Real se convirtió en trending topic mundial en cuestión de minutos. Los fans estaban divididos, algunos celebraban la posible relación, otros se mostraban escépticos y argumentaban que era solo una estrategia de marketing para mantener viva la llama de la telenovela. Estrategias de marketing. Como si el amor pudiera ser fabricado. Aunque siendo justos, en el mundo del espectáculo, a veces es difícil distinguir la realidad de la ficción. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? Bueno, vamos a analizar las pruebas. Primero, la foto. Una imagen vale más que 1000 palabras, ¿verdad? En la foto Halil y Esla aparecen abrazados, muy juntos, con una sonrisa genuina en sus rostros. No es la típica foto promocional donde los actores posan de manera distante y profesional. Aquí hay cercanía, hay calidez, hay conexión. Se notaba que no era una pose forzada. Era una foto que hablaba de momentos compartidos, de miradas cómplices y de una comodidad que solo se encuentra entre personas que se conocen bien. Segundo, el mensaje. Las palabras elegidas son muy significativas. Regalos inesperados, siempre te llevaré en mi corazón. Suena a despedida, sí, pero también suena a algo más profundo, a una conexión que va más allá del trabajo. Además, la palabra complicidad es clave. ¿Qué tipo de complicidad se puede desarrollar entre dos actores si no hay una conexión personal? A menos que sean amigos muy íntimos, claro. Pero incluso en ese caso, la complicidad que se transmite en el mensaje iba más allá de una simple amistad. Tenía un toque de romanticismo, un aire de nostalgia y una promesa de un vínculo que perduraría en el tiempo. Tercero, los rumores. Durante la transmisión de la telenovela, los rumores sobre una posible relación entre Halil y Esla eran constantes. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando una foto que confirmara el romance. Aunque nunca se les vio besándose o en actitudes comprometedoras, sí se les captó compartiendo cenas, paseos y momentos de risas fuera del set de grabación.
los paparazzi, nuestros fieles aliados en la búsqueda de la verdad. Aunque a veces sus fotos pueden ser engañosas y sus conclusiones apresuradas. Pero en este caso, la persistencia de los rumores, sumada a los encuentros fuera del set, alimentaban la llama de la esperanza en los fans. Cuarto, las entrevistas. En varias entrevistas, tanto Halil como Esla evitaron responder directamente a las preguntas sobre su relación. Siempre se mostraron evasivos, pero nunca negaron categóricamente que hubiera algo entre ellos. Más bien alimentaban la especulación con respuestas ambiguas y sonrisas cómplices. ¡Ay, esas respuestas ambiguas! El pan de cada día de los periodistas del corazón. Pero, seamos honestos, si no tuvieran nada que ocultar, ¿por qué no simplemente negar los rumores? El silencio, en este caso, valía más que 1000 palabras. Quinto, el lenguaje corporal. Los expertos en lenguaje corporal analizaron vídeos y fotos de Halil y Esla, y llegaron a la conclusión de que existía una atracción mutua entre ellos. Gestos como el contacto visual prolongado, las sonrisas nerviosas y la inclinación del cuerpo hacia el otro eran señales de que había algo más que amistad. El lenguaje corporal, ese gran traidor. A veces nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Y según los expertos, el lenguaje corporal de Halil y Esla gritaba a los 4 vientos que había una conexión especial entre ellos. Ahora bien, no podemos basarnos únicamente en rumores, especulaciones y análisis de lenguaje corporal para afirmar que Halil y Esla tuvieron una relación amorosa. Necesitamos pruebas concretas y esas pruebas no las tenemos. Y ahí radica el dilema. Podemos analizar, especular, teorizar hasta el cansancio, pero la verdad es que solo Halil y Esla saben lo que realmente pasó entre ellos. Lo que sí podemos afirmar es que hubo una conexión especial entre ellos. Una conexión que se reflejó en su actuación, que cautivó a la audiencia y que generó una ola de especulaciones. Ya sea que esa conexión se haya traducido en una relación amorosa o no, es algo que solo Halil y Esla saben. Y tal vez nunca lo sabremos. Tal vez prefieran mantenerlo en secreto como un tesoro que solo ellos dos comparten. Pero ¿por qué es tan importante para nosotros saber si Halil y Esla fueron pareja en la vida real? Creo que la respuesta es simple: nos gusta creer en los cuentos de hadas. Nos gusta pensar que el amor que vemos en la pantalla puede ser real, que los personajes que nos enamoran también pueden enamorarse entre ellos. Nos gusta creer que a veces la vida imita al arte. Y es que después de tantas decepciones y desilusiones en la vida real, necesitamos un poco de magia, un poco de esperanza. Y la idea de que Halil y Esla pudieran ser pareja nos brinda esa magia, esa esperanza. Además, la idea de que Halil y Esla fueran pareja añade una capa extra de emoción a la telenovela. De repente cada escena entre ellos se vuelve más significativa, cada diálogo adquiere un nuevo sentido. Nos permite ver la telenovela con otros ojos, preguntándonos si lo que vemos es solo actuación o si hay algo más, algo real, detrás de las cámaras. Es como un juego, un acertijo que nos mantiene enganchados y nos permite disfrutar aún más de la historia. En definitiva, el mensaje que impactó en las redes sociales fue una bomba que encendió la imaginación de miles de fans alrededor del mundo. Nos hizo soñar con un amor de telenovela hecho realidad, nos hizo creer que, tal vez, Halil y Esla eran la excepción a la regla. Nos recordó que a veces, la vida puede ser más emocionante y romántica que la ficción. Pero más allá de si fueron pareja o no, lo importante es que nos regalaron momentos inolvidables en la pantalla. Nos hicieron reír, llorar, suspirar y creer en el amor verdadero. Y eso, mis amigos, es lo que realmente importa. Al final del día, lo que recordaremos no será si Halil y Esla fueron pareja en la vida real, sino las emociones que nos hicieron sentir, las noches que pasamos pegados al televisor y la conexión que sentimos con sus personajes. Para concluir, hemos explorado el fenómeno Halil y Esla, ese mensaje que revolucionó las redes y nos hizo cuestionar la línea entre la ficción y la realidad. Analizamos las evidencias, los rumores, el lenguaje corporal y las entrevistas, pero llegamos a la conclusión de que la verdad detrás de su relación sigue siendo un misterio. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron en la audiencia y la magia que crearon en la pantalla. Y aunque no tengamos todas las respuestas, podemos seguir soñando y especulando porque, al final, eso es lo que hace que las telenovelas turcas sean tan adictivas. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de chismes y especulaciones. Espero que hayan disfrutado el vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, quiero saber su opinión.
¿creen que Alil y Esla fueron pareja en la vida real? ¿Qué les pareció su actuación en la telenovela? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. ¿Cuál fue su escena favorita de Alil y Esla? ¿Qué momentos les hicieron sospechar que había algo más entre ellos? No se guarden nada. Compartan sus teorías y opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Y recuerden, sigan soñando con el amor de telenovela. Porque aunque a veces la realidad sea decepcionante, siempre podemos encontrar consuelo en las historias de amor que nos hacen creer que todo es posible. Hasta la próxima. Y no olviden mantener sus ojos bien abiertos, porque nunca se sabe cuándo el amor de telenovela puede convertirse en realidad. Adiós.